¿Qué tal? Hoy estamos aquí en el último hogar. Vamos a hablar de un autor top, no, lo siguiente. Yo diría que el autor por excelencia, no del último siglo, porque ya sería a lo mejor pasarme tres pueblos, pero sí de las últimas décadas. Yo creo que pocos autores hay tan prolíficos como el que voy a comentar ahora. Un autor que probablemente, bueno, tiene fanáticos. Yo me encuentro entre uno de ellos. A mí me encantan sus novelas, las buenas y las malas. De hecho, las malas, cuando las tengo que criticar, las critico también. Pero dicho esto, es un autor que mantiene una linealidad en su escritura. Es verdad que ha tenido épocas de profundizar más en el género en el que triunfó al principio y después se ha ido como suavizando, ¿no? Ya pocos a los que hemos leído muchas novelas de él nos sorprende ya a día de hoy. ¿De qué autor estoy hablando? Yo creo que os lo podéis imaginar. Imaginaros qué autor puede ser el autor que más libros, no digo que vende, pero bueno, que vende también, sino que escribe en la última década. Yo creo que un autor tan prolífico como él, pocos hay. Y si lo hay, de verdad, recordádmelo en los comentarios porque yo ahora mismo no caigo, ¿vale? ¿De quién estoy hablando? De Stephen King. Stephen King, y hoy vamos a hablar de Revival o Revival, como lo queráis pronunciar, ¿vale? Revival, que no es una de las novelas para mí personalmente top de él. De hecho, no es de las novelas que yo recomendaría de él al principio. Todos los que conocemos a Stephen King, está claro que somos unos fanáticos de sus primeras, vamos a poner sus primeros 10 años, 15 años, en los cuales escribió verdaderas obras maestras, no tanto del terror, que las hay, del terror, sino del suspense y también un poco, no diría ciencia ficción, pero sí con unos universos paralelos. Y solo hay que pensar en La Torre, ¿no? En La Torre famosa, en la saga de La Torre, pero yo diría que es un autor que tiene novelas para todo el mundo. Yo personalmente me vienen a la cabeza varias y en los últimos años, aunque ha dejado un poco el género de terror un poco medio de lado, tiene novelas muy interesantes sobre... Hay un policía muy famoso que tiene un par de novelas de él. También podríamos decir... hay una novela de viajes en el tiempo que a mí personalmente me apasiona, que un poco analizando la época esa medio oscura del asesinato de Kennedy. Esa novela a mí me encanta y seguro que hablaremos algún día porque incluso se hizo una serie, pero sobre todo, las novelas de sus primeros 10 años, que ya os las podéis imaginar, que hay muchísimas, desde Apocalipsis, Misery, todo ese tipo de novelas que nombrarlas ahora está un poco fuera de lugar porque hay tantas y seguro que me dejaría de lugar algunas. ¿Por qué he elegido este libro? Porque, oye, lo tenía en la estantería, hacía tiempo que lo tenía, lo había leído y dije, hostia, vamos a hablar un poquito del libro. La verdad es que no voy a hablar mucho y ya entenderéis por qué. Es una novela que está bien, que si fuera un autor que no fuera Stephen King, diríamos que es una novela top, pero cuando es Stephen King, nuestro nivel de exigencia sube un poquito más. Y al subir un poco más, se nos queda un regusto como si, uff, Stephen, te quedaste corto, te quedaste corto. Pero bueno, tiene una cosa buena la novela, y os lo digo, ¿vale? Os voy a contar un poco de qué va la novela y cuál es el trasfondo de la misma. Al menos, en un sentido, nuestras vidas son ciertamente como las películas. El elenco principal se compone de la familia y los amigos. Los actores son los vecinos, los compañeros de trabajo, los profesores y los conocidos. Pero a veces entra en nuestra vida una persona que no encaja en ninguna de estas categorías. Cuando pienso en Charles Jacobs, mi quinto en discordia, mi agente del cambio, mi maldición, se me hace imposible creer que su presencia en mi vida tuvo que ver con el destino. Octubre de 1962. En una pequeña localidad de Nueva Inglaterra, la sombra de un hombre que se cierne sobre un niño que juega ensimismado con sus soldaditos. Cuando Jamie Morton levanta la vista, ve una figura imponente. Se trata de Charles Jacobs, el nuevo pastor, con quien pronto establecerá un estrecho vínculo basado en una fascinación por los experimentos con la electricidad. Varias décadas más tarde, Jamie ha caído en las drogas y lleva una vida bastante nómada, tocando la guitarra para diferentes bandas por bares de todo el país. Entonces vuelve a cruzarse con Jacobs, ahora mismo dedicado ahora al espectáculo y a crear deslumbrantes retratos de luz. Y este encuentro tendrá importantes consecuencias para ambos. Su vínculo se convertirá en un pacto más allá incluso del ideado por el diablo, y Jamie descubrirá que renacer puede tener más de un significado. Esta inquietante novela, que se extiende a lo largo de casi 5 décadas, podríamos decir que es una novela normalita de Stephen King, pero os voy a decir una cosa, independientemente
de que pueda quedarse un poco corto para lo que nosotros exigimos de Stephen King. Lo que sí tengo claro, o yo por lo menos a mi entender, que esta novela tiene uno de los finales no más terroríficos, pero bastante impactantes de Stephen King. Yo creo que de los últimos 10 años, por decir algo, creo que es de los mejores finales escritos por él, ¿vale? Yo os lo recomiendo porque la historia es un poco diferente, no es miedo, no esperéis, si buscáis una novela de esas de que os impacte terror, miedo, de esas de las primeras décadas de Stephen King, esta no es vuestra novela, no es vuestra novela. Pero si buscáis algo de suspense, homenajes a autores clásicos, de hecho aquí se nota muchísimo la influencia de Lovecraft, y yo creo que le hace bastante homenaje aquí a Stephen King. No solo Lovecraft, sino es un... es como decir yo... no sé describirlo. La realidad es que suspense lo tiene bastante bien. Y toca temas muy, pero que muy interesantes de conocimientos ocultos, experimentos con electricidad, terrores innombrables que van más allá de nuestra realidad, porque al final hay en todo momento un halo de suspense, ese tipo de no magia, pero qué están haciendo, qué pueden hacer. Ya os digo, aquí el tema de la electricidad juega mucho, o parece que lo juega mucha importancia, pero es un libro que ya os digo ya, no da miedo, pero sí a medida que lo vas leyendo te vas enganchando y sobre todo lo importante es el final. El final está bastante interesante, yo creo que lo termina muy bien, dignamente. Hay gente que no, que te dice que no, pero es normal porque el libro se te puede hacer tedioso porque estás buscando otro tipo de historia de Stephen King y a medida que lo vas leyendo se te puede hacer un poco tedioso. Pero después cuando llegas al final yo creo que el final te arregla un poco ese mal cuerpo que te estaba dejando toda la lectura del libro. Y digo ese mal cuerpo si eres capaz de llegar hasta el final, ¿vale? Yo siempre he dicho que el problema de King es el propio King. Cuando tú eres un autor con tantas ventas y has tenido tanto éxito, yo creo que ya él escribe libros como por encargo, así, por churro, ¿vale? Venga, va, tengo que cumplir con la editorial, venga, pum, 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 y voy escribiendo novelas. De hecho, además, tengo la sensación de que incluso tiene que tener hasta un cajón con historias ya escritas y dice, bueno, mira, cojo este y esta la maqueto un poco y venga, se la mando a la editorial y que ya la imprima. Pero sinceramente es uno de los mejores autores de la historia. Yo para mí creo que cuando fallezca Stephen King es cuando más se le va a reconocer su autoría. Y un poco lo que os decía, si queréis algo diferente de Stephen King, algo diferente en los primeros años, ahora ya nos está acostumbrando a este tipo de libros. Pero bueno, os recomiendo Revival, un final de los más espectaculares de los últimos 10 años de Stephen King. Nos vemos en el próximo libro de El último hogar. Creo que vamos a saltar a un autor totalmente diferente a Stephen King. Bueno, creo no lo sé. Vamos a hablar de Mario Vargas Llosa en el siguiente vídeo del último hogar. Nos vemos y espero que os haya gustado esta mini reseña del maestro del terror. Hasta luego.